tiene que ver con la gastronomía, que es una herramienta, es un vehículo ideal para blanquear guita. Aprovecho que lo tengo aquí a Juan Pablo Fiorivelo. ¿Hay un grado de profesionalismo, digamos, para estudiar las cuestiones de lavado en la Argentina o es un festival de lavado? Cambió mucho el tema. Lo que pasa es que lo que recién estábamos hablando todos, esto muestra a las claras la gran estructura mucho más compleja de lo que la gente piensa, que tienen las estructuras como este tipo que cayó hoy. Ya no estamos hablando de la persona esto no es obviamente narcomenudeo ni nada, estos son estructuras muy, muy grandes, de muchísimo peso, que tienen cobertura política, porque si no podían funcionar, cobertura policial, cobertura judicial. Y atrás de eso, Rolo, lo que estamos viendo es la complejidad que tienen de estructura de profesionales, es decir, un grupo de abogados que asesore, un grupo de contadores. Contratan los buenos. Y un grupo de escribanos. A mí no me llamaron. Y un grupo no ponga mi teléfono tampoco, ¿eh? Yo sé cómo funciona, pero no lo sé hacer y no lo haría. No, yo tampoco lo haría. Y un grupo de escribanos. Ahora, estamos en el humor negro. No te pongas solemne, Juan Enrique. Esta es una sección de humor negro. El viernes a la noche. A ver, hablando en serio, la complejidad que tiene es muy grande. ¿Por qué? Porque vos, si no, no podés mover la estructura si no tenés los contadores, los escribanos. Bueno, eso, para ubicar todo el tema de bienes. Que una diferencia. Agrego, sí. Rolo, así te termino la idea, agrego a lo que decía muy bien Juan Enrique, no solo el tema de restaurantes, inmobiliarias. Bueno, estos muchachos tenían. Inmobiliarias. Remises. Agencias. No, pero eso ya es muy chico. A ver, espere, mientras vamos hablando, podemos poner de vuelta, que me encantó, la portada de la empresa MCD, Mateo Corvo Dolcet Emprendimiento. Por favor, mientras vamos hablando así, vemos cuál es el look que se lleva. Y los autos, para lavar la guita y los autos están de la oficina de Envigado. Vamos a verlo. Ahí están los autos. Estos son los autos de este muchacho que están buscando, que no es Mateo Corvo Dolcet, que es otro. Tengo el nombre, pero como todavía no lo revelaron, yo voy a esperar para revelarlo. Que al que le dicen el nuevo Ricky Ford. Acá está. Esto es... ¿Por qué digo esto? Porque para que vean que los narcos en Colombia, en México, contratan a los mejores. Contratan a los mejores químicos, contratan a los mejores ingenieros. Esto es una empresa y se maneja con estructura empresarial, con gerentes, con directores de áreas, comerciales. A ver, yo cuando no solo cabeza de tacho que venden droga acá en la villa. Pero claramente. Convengamos que Ricardo Ford no tuvo causas por temas vinculados con es por la ostentación. Aclarémoslo, por la ostentación, eso sí. Pero la estructura que tiene es muy compleja. Yo creo que hubo un cambio de paradigma también político, ¿no? Al margen de que se vienen las elecciones y el Ministerio de Seguridad viene golpeando con el tema del narcotráfico mucho más activo que en otras épocas. La Argentina durante muchísimos años, Rolo, fue la panacea y fue un viva la joda, donde venían inversiones de todo el mundo que de dudosísimo origen y con tal de venir era un paraíso para blanquear. Esto no es la primera vez que lo hablamos. Si bien ahora se endureció bastante ese tema, porque los controles son, entre comillas, un poco más exhaustivos, el paraíso fiscal era un país donde nadie controla nada, donde nadie preguntaba nada, donde vienen millones de dólares y se manejan en terrenos absolutamente clandestinos, sin información de los organismos de control. La unidad de lavado de activos de narcotráfico fue realmente una maqueta, era como poner un maniquí, porque la persona que estaba dejaba permanentemente seguir la joda. Bueno, y acordate que hubo durante años, y esto es lo que se vuelve a comprobar acá, hubo algún acuerdo político entre los narcos colombianos y Venezuela por el cual los pasaportes eran venezolanos. Los pasaportes con los que venían los colombianos narcos a la Argentina eran casi todos venezolanos. Y aparte, agregale otra cosa. Los grandes golpes que anunció el gobierno pasado en materia de narcotráfico, cuando fue, por ejemplo, esto de Mi Sangre, que hicieron todo también en Pilar, en un restaurante lo sacaron, y lo anunciaron como el mega narcotraficante, no fue tan así. No fue tan así. Obvio, estaba involucrado con todo este tema, bárbaro, pero le dieron una magnitud, es decir, permitían un show de drogas y de instalación, porque recordá que en los últimos años el narcotráfico se ha instalado y la cantidad de cocinas que se han abierto en la provincia de Buenos Aires, que nos hemos cansado en este programa de resaltarlo, el narcotráfico ha crecido entre un 50 y un 70% nada más en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es casualidad. Y en buena hora celebremos, por más que un tema de banderío político o lo que sea, que los golpes se vienen asestando duramente. Bueno, y ahí sí te da para gastar y para simular gastos. Convengamos, Rolo, algo que hemos también mencionado alguna que otra vez.
que esto se da también dentro de un marco de cooperación que se volvió a restablecer en la Argentina en el último, más que nada, año y medio, con el cambio de gobierno, que son los lazos con la DEA. Los lazos estaban absolutamente interrumpidos. De hecho, durante mucho tiempo, los dos agregados que había en la Embajada de Estados Unidos en el país fueron prácticamente rechazados por los servicios de inteligencia locales. Bueno, todo empezó después del quilombo de Timerman, cuando Timerman les hizo revelar una valija de conclaves militares, algún quilombo bárbaro. Muy simple, habían traído un avión, que supuestamente una operación reservada con armamento para adiestrar a nuestras Fuerzas Armadas, y Héctor Timerman, en un acto de guapismo y protagonismo por la Cámara, se presentó, hizo un escándalo, generó un conflicto. Fue con una tenaza, abrir un maletín, un papelón. Fue un papelón total. A raíz de eso, la Cancillería se pelea muy fuerte con Estados Unidos y sacan los agregados culturales de la DEA. Ahora, convengamos que los que conocemos un poco el paño de seguridad en el país, no se mueve nada de operaciones grandes de narcotráfico si la DEA no da el ok. ¿Por qué se vienen dando estas cosas? Primero porque hay una decisión política de cambio, por lo menos en esto, de golpear. Convengamos también que de lo que se secuestra se dicen que es entre el 5 y el 6% de lo que circula. O sea que esto es sacar 3 hormigas del hormiguero, no es matar el hormiguero. Pero el cambio paradigmático en cuanto a la relación con la DEA fue notable. Estuvieron durante más de 7, 8 años retirados del país. Hoy contaban que la DEA hace 3 años que viene investigando a Piedrahíta Ceballos, ¿sí? Al que ahora resulta que es el que ponía la guita a través de la oficina de Envigado, este cartel narco, en el Café de los Angelitos, digamos, y en otros lugares. Pero ¿cómo se llegó a este delirio que todo el mundo tenía los handys con la frecuencia policial? Mira, esto viene hace mucho, Roló. En la Policía Federal, por ejemplo, durante muchísimos años funcionaba la frecuencia en lo que se llama VHF. Entonces cualquiera podía, ni hablar los radioaficionados, cualquiera podía tener un handy liberado y vos escuchabas la frecuencia policial de la totalidad de los móviles, depende de cuán cerca estabas con tu equipo. Bueno, era un clásico de los noticieros hace un tiempo, tener el handy con la frecuencia policial, ver dónde había quilombo. Los handys se llamaban handys liberados en ese momento. ¿Qué pasó? Después de muchísimo tiempo que se filtraban permanentemente y cualquier paparulo podía tener acceso a la información policial de comando, es decir, hacia dónde se desplazaba cada móvil dentro de una jurisdicción, ni hablar la cantidad de veces que los mismos tipos agarraban los handys y se hacían pasar por policías y decían, por ejemplo, móvil de comisaría 24 en prioridad. Sí, lo mandaban para allá y se iba para el otro lado. Están entrando personas armadas en tal lugar y todos se dirigían para ahí. A raíz de eso, en el área federal se compran equipos de ultimísima generación y empiezan a transferirse la comunicación policial en temas encriptados. En lo que es la provincia de Buenos Aires, puntualmente, la reforma más grande en temas de comunicaciones la hizo el doctor Arlanián cuando fue ministro de Seguridad en 2004. Hizo la compra más grande en lo que es equipamiento. Primero creó el 911. Eso es algo que se creó en la gestión nuestra. Se crea el 911 con la implementación de las distintas antenas en toda la provincia de Buenos Aires. Pero después algo pasó porque todo el mundo conseguía la frecuencia policial. Y esto, que no tiene que ver con el 911, es algo bastante importante. Pero ¿qué pasa? Es importante y sirve en tanto y en cuanto, ¿quiénes son los que pueden filtrar estos aparatos? La misma policía. Entonces, el sistema... Sí, es lo que nosotros mostramos cuando le fuimos a comprar con cámara oculta. Un handy era un tipo de comunicaciones de la bonaerense. El sistema funciona exactamente, las comunicaciones son encriptadas. Pero ¿qué pasa? Si vos un handy de esos, o los equipos de radio fijo que tienen las bases en las unidades policiales, porque los handys son de cobertura móvil, ese handy o ese aparato vos lo vendés o lo clonás. Esto es lo que hacían, traían un handy de China y no sé cómo y te lo daban con la frecuencia policial. Te clonan, se llama empapelarlo, te clonan la frecuencia. Te la habilitan para eso. Te dan un handy vacío, te clonan la frecuencia y vos tenés a partir de ese momento esto. Lamentablemente, no quiero pinchar el globo, pero si bien esto debe haber sido aparte una erogación de dinero muy importante de la provincia, ¿qué pasa? Esto puede volver a pasar. Porque, lógicamente, las personas que tienen el handy encriptado... Pero te digo cómo funcionan ahora. Muchachos, es más fácil tener un grupo de WhatsApp. Espérame, te cuento cómo funcionan ahora, los nuevos. Es una joda, pero es así. Que no te pueden pinchar el grupo de WhatsApp. Me dejas muy cortito. No te creas que no te pueden hace pinchar 6 meses el grupo de WhatsApp,
Hace 6 meses que la bonaerense está laburando con estos handys. Cuando apretás, le salta al interlocutor el ID de ese handy y además el ABL. El ABL es una especie de geolocalizador que tienen todos los patrulleros. Posicional, sí. Sí, posicional, que antes no pasaba esto. Y además a los bomberos les dieron handys encriptados e ignífugos. ¿Sí? Es decir, hay una nueva tecnología, se compró hace unos 6 meses para tratar... ¿Vos decís que se pueden volver a pinchar? Yo tengo entendido por información que manejo que no estaría... No que se pueden volver a pinchar, sí que se pueden clonar. Eso seguramente sí es posible. Si se clonan es complicado porque nuevamente empezamos el mismo de vuelta. tema empieza de vuelta. ¿No te llamaba la atención que en la cantidad permanente de hechos delictivos muchas veces la policía estaba en otro lugar, llegaba tarde? Sí, claro. Robos a banco, como la película Fuego contra Fuego, que cronometraban el tiempo de llegada porque sabían perfectamente, escuchando la frecuencia policial, en el momento que se disparaba la alerta. Es decir, entraba un grupo de Sí, delincuentes. sabían que tenían 2 minutos para salir. Según el Ministerio de Seguridad son inviolables estos. Entraban a un banco... Bueno, por eso, entraban a un banco y ¿qué hacían? En el momento que alguien disparaba la alerta policial, los tipos con un handy trucho escuchaban perfectamente y sabían que tenían entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Bueno, por eso hoy saben que los secuestros express no pueden durar más de 5 horas. Para levantar Porque saben que es el tiempo que tarda en activarse una escucha. Sí.